Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana. La lección número 9. El fundamento del gobierno de Dios. Hay cosas que no van a cambiar. Tú y yo podemos fallar, podemos cambiar. Muchas de las veces nosotros hacemos planes y a corto, a falta de días para cumplirse, podemos tomar decisiones y no cumplir. ¿Alguna vez has fallado en tu palabra? ¿Has prometido y no has cumplido? Mas, sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta que las promesas de Dios son fieles. Pudimos verlo en la lección pasada. Le hizo una promesa a Noé, que iba a haber un diluvio, y a toda la humanidad, y hubo un diluvio. Le hizo una promesa a Abraham que le iba a dar toda la tierra, y él cumplió. Los planes de Dios son perfectos. Y cuando él le dice al pueblo de Israel que van a ir cautivos por 70 años, él cumplió la promesa. Él dijo que volvería y volvió. Él dijo que volverá y estamos seguros que él volverá. Y entonces podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es eterna y sus palabras son fieles y verdaderas. Ahora, ¿por qué es que hay personas que dicen creer en la Biblia, pero no aceptan lo que hay en la Biblia? ¿Has escuchado alguna vez de eso? Vamos a estudiar nuestra lección y esperamos de que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado hasta este momento. Gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de estudiar nuestra lección. Y le pedimos que usted nos ayude para poder entender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es el fundamento del gobierno de Dios, y nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Podemos analizar un poquito nuestro versículo. Hay mucho, pero desafortunadamente el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, ¿por qué es que el enemigo se enoja? ¿Por qué es que este dragón se va a enojar contra la mujer? ¿Por qué es que fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de Dios? ¿Y por qué precisamente con los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo? Pudimos darnos cuenta que esta profecía se cumplió en su totalidad. El pueblo de Dios fue perseguido, fue humillado. La Biblia fue quemada, mas sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre y es eterna. Ahora, ¿por qué este conflicto entre el bien y entre el mal? ¿Cuándo acabará esta guerra? ¿O cuál es el fundamento? ¿O cuál es el dolor, el odio del enemigo para destruir o querer destruir a este pueblo? Es tan fácil, ¿no? A algunos se les hace complicado entenderlo y algunos no llegarán a entenderlo y algunos no aceptarán a pesar de entenderlo. Es fácil porque esta guerra se deriva a unos que obedecen y los que no obedecen, los que aman y los que no aman, los que quieren salvarse y los que no desean salvarte. Entonces, mediante el estudio intenso de la Biblia, los adventistas llegaron a comprender el significado de la ley en el lugar santísimo, el santuario celestial. Al analizar la esencia de la ley de Dios, descubrieron también el significado del sábado, el cuarto mandamiento. De hecho, este mandamiento, más que ningún otro, identifica claramente a Dios como nuestro creador. El fundamento de toda verdadera adoración, un tema que será especialmente relevante en los últimos días de la historia de la tierra. Y lo podemos mirar ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al versículo 12. Vamos a leerlo nomás dos versículos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es sencillo. El enemigo quiere la adoración. Dios pide la adoración. Y entonces el ser humano tiene que decidir a quién adorar, a quién obedecerle. ¿Parece complicado? No, no es complicado. Es fácil. Llegar a entender de que si yo quiero salvarme, yo quiero serle fiel a Dios, entonces necesito obedecerle a Dios. Pero si yo no quiero entender o no quiero aceptar lo que Dios dice, entonces voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, desobedecer, hacer lo que el enemigo quiere. Pero también hay algo que nosotros vamos a estudiar. Nos damos cuenta que desde el principio el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios y socavar la ley divina. Sabe que ofender en un punto significa ser culpable de todos, como dice Santiago 2:10. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol podían comer, menos de ese árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente iban a morir. Ellos tenían que tomar una decisión, obedecer o no obedecer. Pero cuando la mujer codició ese árbol, se hizo culpable de todos los mandamientos. Porque había fallado en los primeros 4, ¿verdad? Le había fallado a Dios. Había infringido todos los 4 mandamientos. Ahora los otros 6 también había fallado porque había codiciado. Le había dado a su esposo y eso lo conllevaba a la muerte. Entonces ya era culpable de los 10 mandamientos, no solamente de uno. Y es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta de que si nosotros fallamos en un punto, nos hacemos culpable de todos. Entonces, hoy en día, la mayoría no quiere obedecer todos los mandamientos. Algunos quieren obedecer 6, otros quieren obedecer 7, otros quieren obedecer 8, otros quieren obedecer 9, pero ninguno quiere obedecer los 10. Algunos dicen porque fue clavado en la cruz, otros dicen porque ya fueron abolidos, pero nosotros sabemos que robar es pecado, matar es pecado. Entonces quiere decir que la ley es vigente. Si tú entiendes que robar y matar es pecado, entonces los 10 mandamientos aún son vigentes. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. En Éxodo 25, 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces, en Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, para muchas personas que dicen, argumentan que la ley de Dios fue escrita por Moisés, acá nosotros podemos darnos cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque dice que esto fue escrito con el dedo de Dios, no con el dedo de Moisés. Cuando él dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. No fue Moisés el que la escribió, fue Dios. Entonces podemos darnos cuenta que esto es palabra de Dios, no es palabra de Moisés. Muchas personas empiezan a argumentar hasta que ya no alcanzan los argumentos. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que esto es importante, que nosotros podamos leerlo y que podamos llegar a entender también que esto es de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le da a Moisés esto, es para que es parte de su gobierno. Es por eso que en nuestra lección dice que en Apocalipsis 11, 19 y en Éxodo 25, 16 dice que los 10 mandamientos estaban en el arca. Por eso que están allá en el cielo. Y es por eso que Apocalipsis 12,
17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros podemos darnos cuenta de que esa guerra aún continúa, pero un día llegará a su final. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo. Solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Ahí, en el compartimiento más íntimo del santuario, estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos de Dios escritas en tablas de piedra. La cubierta de oro del arca se denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria del Shekinah sobre el propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores, pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado, como dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ahí en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente el perdón del pecado. Entonces, cuando miramos que cuando los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios, el sábado en su centro, y razonaron que si la ley de Dios estaba representada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podía haber sido eliminada en la cruz. Claro que no fue eliminada. El enemigo cree y quiere que tú pienses, que tú creas y que tú aceptes que ya no es vigente. Porque Él quiere que tú te pierdas, que yo me pierda. Porque Él sabe que Él está perdido. Él no quiere que yo sea feliz, que tú seas feliz. Es por eso que Él hace eso. También podemos mirar ahí en San Mateo. San Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley, abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, muchos también argumentan que cuando Cristo vino, fue abolida. Pero Cristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarla, yo vine a que se cumpliera. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Cuando nosotros estudiamos los evangelios podemos darnos cuenta que existía. ¿Cuál era el mundo? ¿Cómo se miraba ese mundo? ¿Cómo estaba ese mundo? Estaba perdido. Había tanto odio, tanto rencor, tanto sufrimiento, tantas enfermedades. A la gente no le importaba. Entonces cuando Él viene a mostrarnos que es necesario que haya amor, que haya obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que Él le dice a los sacerdotes: ustedes solo viven de las tradiciones, pero tienen que vivir de la palabra de Dios. Dejen las tradiciones a un lado. Vivan y dependan de Cristo. Hagan cosas que es necesaria que hagan. No, lo que ustedes están haciendo no es bueno. Ustedes se sienten importantes, no. En la iglesia yo no soy importante, tú no eres importante. El que es importante es Cristo. Él es el que dirige todo. Él es el que guía todo. Y entonces cuando yo hablo de mí y me olvido de Cristo, yo no estoy alabando a Cristo. Entonces eso es lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que ahora también está sucediendo. Eso nos dice que Cristo está pronto a volver. También podemos mirar ahí en Salmos 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y también podemos mirar en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, también leemos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, no es escuchada. Muchos piensan de que su oración es escuchada. Algunos dicen, me contestó Dios, pero no es cierto, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Cuando tú no crees en Dios, no obedeces a Dios, ¿cómo es posible que Él te va a contestar? Si un niño extraño, tú que eres adulto, que eres padre o que eres madre, alguien que no es tu hijo llega y te dice, por favor, cómprame unos zapatos, cómprame ropa porque la necesito. Y tú te vas a preguntar o le vas a decir, ¿y yo por qué tengo que comprarte si no eres mi hijo? Claro que no le vas a dar, a menos que tengas demasiado dinero y seas demasiado bueno. Pero es un decir. Entonces, yo no puedo pedirle a Dios y decirle, dame lo que yo te estoy pidiendo si yo no acepto que Él es mi Padre. Yo no le quiero obedecer. Entonces, necesitamos tener cuidado cuando nosotros leemos la palabra de Dios. También en Éxodo 34 dice, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él y proclamó el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. También leemos en Romanos 7, 11 y 12, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo y bueno. ¿Cuándo Pablo reconoció que había pecado? Cuando miró la ley de Dios. Entonces la ley de Dios le dijo que él estaba haciendo mal y había que corregir, y él corrigió. Gracias a Dios que él tenía tiempo. Gracias a Dios que tú y yo tenemos tiempo ahora para corregir. Quizás mañana pueda ser demasiado tarde. En Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son los más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y en Salmos 89, 14, justicia y juicio son todos los mandamientos. Los cimientos de tu trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. En Salmos 119, 142, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. En Salmos 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. No dice unos, no dice 8, no dice 7, dice todo. Puesto que la ley de Dios es un trasunto de carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás lo odia. Nadie podía dejar de ver que si el santuario eternal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca en el cielo. Ahora,
Cuando los hombres violan la ley de Dios y desafían su voluntad, el enemigo se regocija. Eso es lo que él quiere. Porque él va a argumentar de que Dios es malo, todo el dolor que causa, pero Dios no causa dolor, es el enemigo. Cuando se siente el juez y se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como una norma de justicia. Entonces hombres, mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la ley de Dios. Y ya no habrá más excusa, ya no va a haber más argumentos. Es por eso que cuando Jesús vino dijo, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Y puede pasar el cielo, la tierra y todo, pero Él no va a cambiar. No. En Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios es fiel y su palabra es eterna. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Génesis 2, 1 al 3, fueron pues acabados todos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 8, 9, 10 y 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Maravilloso. Dios solo estaba pidiendo obediencia. Está pidiendo que le temamos a Dios. ¿Sabes? Es curioso. Tú trabajas en una compañía, una empresa, pero a tu patrón le temes, le tienes miedo. Cuando él te dice, necesito que te quedes, tú te quedas a trabajar. Si tú no vienes puntual, yo te voy a despedir, y tú ahí estás obedeciendo. En la escuela tú obedeces a tu profesor. ¿Y por qué a Dios no hay que obedecerle? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué al ser humano le obedecemos y a Dios no? Es curioso, ¿no crees? ¿Sabes? También es curioso de que aquel pueblo que se llamaba o se hacía llamar el pueblo de Dios no estaba preparado para la venida de Jesús cuando Él vino por primera vez. Ese pueblo que supuestamente estudiaba la profecía, pero Cristo iba a venir y ellos no sabían. Mas sin embargo, habían 3 personajes, ¿no?, que venían del oriente y preguntaron, ¿dónde nació el rey de los judíos? ¿Dónde nació Jesús? Queremos ir a verlo. Aquellos pastores, ellos pudieron entender el mensaje. Unos cuantos nada más. ¿No se te hace a ti que esto es triste? Por eso Apocalipsis 14, 6 dice, teme a Dios, dale la honra y la gloria a Dios, para cuando venga el día del juicio tú estés listo. Por favor. Nosotros podemos mirar en Génesis 2 que cuando Dios terminó, Él no estaba cansado, pero Él sabía que tú y yo, sí, a ti y a mí, nos gusta trabajar mucho. Y nos gusta ganar dinero. Y queremos más dinero. Y si fuese posible, trabajaríamos a las 24 horas.
Y no importa dormir, hay después. Hay mucha gente que se mata trabajando para ganar dinero. Al final de cuentas, 2, 3 años, van al doctor y dicen, necesitas descansar. Pero Dios ya lo había dicho. Sí, desde la creación Dios dijo que el hombre tenía que descansar. Es parte, es parte de Dios. Es la Biblia la que te dice a ti, descansa, para que tú vivas mejor. Acuérdate que tienes un creador, porque cuando tú no descansas el sábado, tú estás diciendo, Dios no es mi padre, Dios no es mi creador. Yo soy obra de la casualidad, obra de la evolución. Yo estoy seguro que tú no eres obra de la evolución. Tú tienes un creador, tienes alguien que te moldeó a su imagen, te hizo a su imagen, y esa imagen es la imagen de Dios. Desafortunadamente hoy en día está distorsionada porque el pecado ha hecho tantos estragos, pero es la imagen de Dios. ¿Te puedes dar cuenta cuánto te ama Dios? Que Él pasó tiempo para crear a ese ser humano. No dijo sea el hombre y fue el hombre. No. Es por eso que cuando concluye la semana, al llegar el viernes, nosotros tenemos que sentarnos y decir, gracias Señor, porque se acabaron las pesadillas y hoy voy a disfrutar de ese sábado. ¿Sabes? Ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice, y les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20 del mismo capítulo 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora, tú tienes que decidir quién es tu Dios. ¿El Dios de la creación o el Dios inventado? Tú tienes que decidir quién es tu Padre, quién es tu Dios. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Maravilloso, ¿no? Entonces, cuando tú guardas el sábado, tú estás diciendo, yo lo guardo porque Dios me dijo, Él es mi Padre, Él es mi creador. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Escucha, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, y cada día es menos tiempo. Es por eso que Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque él sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sabemos que vendrán tiempos difíciles. Sí, vendrán tiempos difíciles. Porque va a haber de este lado aquellas personas que obedecen a Dios y al otro lado los que no obedecen a Dios. Y cuando esa bestia se levante y venga la persecución, va a ser guerra. Va a volver a suceder y va a haber una guerra, una persecución. Muchos, yo lo sé, si tú y yo, pero muchos van a morir. Muchos van a ir a la cárcel. Muchos lo van a perder todo por amor a Cristo. ¿Tú estás preparado para ese encuentro? ¿Tú estás preparándote ahora? Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces nos damos cuenta que ese poder tiene mucho poder y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es por eso que tú tienes que tomar decisión. Tú tienes que decidir del lado de quién estás.
¿Adorar a Dios o adorar al enemigo? Versículo 15 del mismo capítulo 13 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Es por eso que Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese tiempo difícil, pero cuando venga ese tiempo difícil, tú necesitas estar preparado. Yo necesito estar preparado. Y ya lo demás, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y la muerte será ganancia. Los discípulos estaban contentos cuando ellos sufrían al morir por su maestro. Esperemos estar preparados para eso. En Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y en Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. ¿Te imaginas? Allá en Éxodo podemos darnos cuenta de las plagas que existieron. Y aquí nos habla también de siete plagas. Entonces, ¿te imaginas que esa úlcera maligna? Muchas de las veces nosotros sufrimos por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago. Ahora, ¿te imaginas eso? Pero Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, ese es el premio. Muchas personas ahora dicen: oh, cuidado con la marca de la bestia. La marca de la bestia no es que te van a poner números. La marca o el sello, tú lo tienes en tu cabeza, porque de aquí tú tomas decisiones. Tú vas a tomar la decisión. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Salvarte o perderte? Pero en Apocalipsis 22:9 también: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Juan nos invita a que adoremos a Dios. Y en este día también te invitamos para que juntos adoremos a Dios y tomemos la mejor decisión. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el creador y que Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Sí, yo a Él le debo todo. Si estamos vivos es porque gracias a Dios. Y reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomarás tú? ¿Qué decisión? Apocalipsis 14:7 dice: el primer ángel clama a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado celestial es que rindamos nuestra suprema lealtad y sincera adoración al Creador a la luz del juicio eminente. El segundo ángel declara: ha caído la Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sabes? Si hoy en día es difícil, sí, hoy en día te pueden causar tanto daño en tu trabajo, porque eres adventista, porque les pides guardar el sábado, te tratan mal, se ríen de ti, se burlan de ti. Pero un día tendrás tu recompensa. Dios es justo. Dios no falla. Y estoy seguro que no te fallará. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será fiel frente a la mayor oposición y a la más feroz persecución.
en la historia de este mundo. Mediante el don de la justicia de Cristo, llevará una vida llena de gracia y obediencia. La adoración al Creador está en abierta oposición a la adoración a la bestia y se expresa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia se centra en la adoración. Sí, es por eso que tú y yo necesitamos tener cuidado y decidir a quién adoramos, a quién le servimos. Tienes que tomar decisión. Tienes que saber, estudia la Biblia. No me creas a mí, no le creas al pastor, pero créele a Dios. Cree en su palabra, cree en su promesa. Sí, yo te puedo fallar, tú puedes fallar, pero Dios no falla. Él es fiel. Cuando estalle la crisis final y nos emprendemos en un boicot económico a la persecución, a la prisión y a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Pensamos si sinceramente será difícil, pero no imposible. Porque Dios ha dicho que no te dará una prueba, no te dará pruebas que tú no puedas soportar. ¿Sí? No te dará una carga que tú no puedas llevar. Dios nos llamó para que nosotros seamos ese pueblo que repare la brecha. Para que nosotros seamos ese pueblo que sea leal hasta el final. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos ese pueblo que predique la verdad. ¿Sí? El centro de nuestro mensaje no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. Una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Y debemos recibir todo rayo de luz. Y es por eso que todos los días nosotros tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza. A falta del testimonio bíblico favorable, muchos, al olvidar que el mismo razonamiento había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, arguían con persistencia incansable. ¿Por qué nuestros hombres no entienden esta cuestión del sábado? Pocos creen como ustedes. Es imposible que ustedes tengan razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados. Para refutar semejante argumento, bastaba concitar la enseñanza de las Escrituras y la historia de los tratos del Señor con su pueblo por todas las edades. Muchos han mantenido firme. Dios siempre ha tenido un pequeño remanente. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, había un pequeño remanente que no fue a Babilonia. Cuando Cristo vino, había un pequeño remanente. Cuando el pueblo se chasqueó en 1844, quedó un pequeño remanente. Y hoy hay un pequeño remanente, pero Dios no quiere salvar solo a ese pequeño remanente. Quiere que todo el mundo se salve. Pero ¿sabes qué? No todo el mundo se quiere salvar. Porque muchos no están dispuestos a dejar el dinero, la fama, las cargas que llevan por amor a Cristo. Yo de todo corazón espero, mi deseo es que tomes la mejor decisión. Que Dios nos dé fuerza y nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Ese es mi deseo. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección, Señor. A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos solos o abandonados. Pero sé que usted nunca nos ha abandonado y nunca nos ha dejado solo, ni nos dejará tampoco. Por favor, denos fuerza para luchar hasta el final y alcanzar nuestra victoria. Usted tiene algo mejor preparado para cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, por su promesa. Gracias por su palabra. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.